Bueno, hola chicos y chicas, ¿cómo están? El video de la clase de hoy es sobre la Revolución Cubana. Recuerden pues que la clase pasada empezamos a ver las revoluciones, ya vimos la Revolución Mexicana y vamos a ver la Revolución Cubana, sus actores, causas, consecuencias, etcétera. Pero para ver la Revolución Cubana, primero tenemos que entender algo sobre los sistemas económicos, que lo vamos a hacer como una introducción, ¿cierto? Entonces, lo primero es que un sistema económico es la forma que tiene un Estado de garantizar que haya dinero para su población, ¿cierto? Y en ese sentido hay dos sistemas económicos fundamentales en el mundo. El primero es el sistema capitalista. El sistema capitalista privilegia la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que los medios de producción, que son aquellos con los cuales se cuenta en un Estado para desarrollarse, hablamos de fábricas, de empresas de tecnología, son de personas autónomas e independientes, es decir, son de propiedad privada. Y como son de propiedad privada, eso ayuda a la acumulación de capital, es decir, que cada vez haya más capital en las manos de ciertas personas. Esa acumulación de capital hace que haya una competencia de mercado y que en esa competencia de mercado siempre el más grande se intente quedar con el más pequeño. Por el contrario, hay otro sistema que se llama el sistema económico socialista. El sistema socialista lo que hace es que, por el contrario, dice que los medios de producción no son de propiedad privada, sino que deben ser de propiedad comunitaria, es decir, de todas las personas. Y así, cuando los medios de producción sean de propiedad comunitaria, o sea, del Estado, entonces las riquezas que generen esos medios de producción van a ser repartidas de igual forma para toda la población, y eso hace que se pueda eliminar las clases sociales, es decir, repartir para todos lo mismo, no como en el capitalismo, que cada uno es responsable y se enriquece o se empobrece autónomamente, sino que en el socialismo todos dependemos del Estado. Vamos a ver un videito que nos explica cómo funcionan estos dos sistemas económicos. Entonces, las diferencias entre el capitalismo y el socialismo. Y vamos a ver que aparece una imagen donde uno diría que el capitalismo es lo ideal, ¿cierto? Mientras que el socialismo hay como un principio de pobreza. Entonces, según eso, en esa imagen del capitalismo hay como un estado de bienestar de la persona que aparece ahí. Y según eso, el capitalismo es un sistema social y económico que deriva del usufructo de la propiedad privada, es decir, de las ganancias que da la propiedad privada, sobre el capital como herramienta de producción. El capital es el dinero y esa es la forma de producir. Se encuentra constituido por relaciones empresariales, o sea, empresas, fábricas, etcétera, que se vinculan a la actividad de inversión, todo mediante las empresas, y todo ese sistema capitalista está subordinado a que hay un dueño del capital y hay otra persona que depende de ese capital, ¿cierto? Ese capitalismo tiene como origen a un señor que se llama Adam Smith, y Adam Smith lo que dice es que básicamente ese egoísmo es que cada uno se enriquece como quiere, y en ese afán de enriquecerse entonces hay un sometimiento de las clases menos favorecidas. Los empresarios, por obtener mayores rentabilidades, entonces ofrecen mucho para que la gente pueda obtener, pero eso es a costa de la población siempre. Mientras que el modelo socialista es un modelo donde se caracteriza por el control por parte de la sociedad organizada, todos los integrantes trabajan, implica una planificación en organización y es algo más colectivo, o sea que hay un control del Estado. Miren que en el capitalismo todo es privado, todo es por beneficio del capitalista, mientras que en el socialismo todo tiene que ver el Estado. El Estado es el que regula esas relaciones entre la economía y las personas. Miren este cuadro tan interesante. Mientras que en el socialismo la mayor parte de las cosas dependen del Estado, la educación, la sanidad, la vivienda, la jubilación, la cultura, etcétera. En el capitalismo no, en el capitalismo depende de cada uno, si yo tengo o no tengo el dinero para satisfacerme eso. Mientras que en el socialismo sí dependen del Estado. Y aquí también se explica pues esa producción capitalista y socialista, donde en una se privilegia el ser humano y en la otra no. Que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un fenómeno histórico que ocurre
en Cuba en el año 1959 y cuyo protagonista es Fidel Castro y un grupo de revolucionarios pues que se unen con la intención de llevar un gobierno socialista inicialmente a la isla y ya después pasan pues al gobierno comunista. Aquí tenemos una cita de Fidel Castro que dice: ese era el camino que tenía que seguir la revolución, el camino de la lucha antiimperialista y el camino del socialismo, es decir, de la nacionalización de todas las grandes industrias, de los grandes comercios, la nacionalización y la propiedad social de los medios fundamentales de producción. Ahí básicamente ¿qué hace? Resume cuál es el propósito de un gobierno socialista. Aquí de fondo estamos escuchando una canción que se llama Llegó el comandante y mandó a parar, que es una canción propia de la revolución. Escuchemos un pedacito. Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir. Entonces la revolución cubana se da en medio de los siguientes momentos, que son unas causas de las que vamos a hablar. Entonces la primera gran causa es obviamente la revolución rusa, la revolución de octubre de 1917, y que actúa dentro de una gran influencia pues para el mundo. La segunda causa va a ser el golpe de estado de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista fue un dictador cubano que le hizo un golpe de estado a un presidente llamado Carlos Prío, y eso causó pues obviamente un descontento en la población, y Fidel y el grupo de revolucionarios se aprovecha de eso para entrar pues en la revolución en la isla. Y por último, la dependencia de Estados Unidos. Estados Unidos se supone que colabora bastante en la independencia de Cuba de España, pero lo que hace es darle gran dependencia a Cuba hacia él, y que todas las decisiones pues que se tuvieran que tomar en Cuba fueran primero consultadas en Washington. Esa dictadura pues de Batista era muy apoyada desde Estados Unidos, y lo que pasaba era que Cuba era como la base de extracción de Estados Unidos. Entonces extraían petróleo, extraían el azúcar, y la población cubana no recibía un gran beneficio de esta situación, ¿cierto? Entonces, para hablar un poquito del desarrollo y de qué fue eso de la Revolución Cubana, vamos a ver este video de un canal muy bueno que habla pues como de historia, que lo hace muy fácil y lo explica muy bien. Entonces, atención a estos amigos que me van a colaborar. Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba. Eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos
Al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros, por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial. El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó, en 1961, una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión, que llegó a su límite en 1962, con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. Listo, entonces después como que de explicar lo que fue la revolución, el desarrollo, cómo fue la llegada a Cuba, lo que pasó, pues después vamos a encontrar unas causas de la revolución y, perdón, unas consecuencias después pues, de la toma de La Habana. Esas consecuencias van a ser en primer lugar la caída obviamente de la dictadura de Fulgencio Batista, el inicio de un periodo revolucionario y de movilizaciones nacionales. Entonces, como lo decía el video, es que el video anterior, pues el, las empresas empiezan a movilizar para reclamar esas mejores condiciones que promete la revolución, ¿cierto? En segundo lugar, la ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, el único aliado que le queda a la isla grande es la Unión Soviética, hasta pues 1990 que se desploma la Unión Soviética. Y en tercer lugar, la influencia que tiene el movimiento de Cuba, la revolución cubana, en otras revoluciones o en otros movimientos guerrilleros aquí en América Latina. Por ejemplo, la influencia que tiene en las FARC, en el ELN, aquí en Colombia y en otras latitudes, en cuanto a la revolución sandinista, en las otras guerrillas también del sur. Listo. Listo, para cerrar este tema pues de la revolución cubana, yo quiero que escuchemos el relato que hace Diana Uribe. Es un relato cortico, el día que muere Fidel Castro. Fidel Castro muere en noviembre del 2016 y me parece importante que lo escuchemos, sobre todo para saber por qué Fidel fue, yo pienso que la personalidad latinoamericana más importante de todo el siglo XX. Obviamente Fidel tiene muchos detractores, también tiene muchos fanáticos, pero ni desde una corriente ni desde la otra se puede negar que Fidel fue un hito en América Latina y un hito de liderazgo, positivo para algunos, negativo para el otro, pero bueno, escuchemos pues a Diana Uribe este relatico sobre la muerte, sobre él, su importancia y la muerte.
La muerte de Fidel Castro termina el siglo XX para América Latina. La historia de América Latina desde la segunda mitad queda escrita en las letras de Fidel Castro. Toda la gravitación continental tiene que ver con el fenómeno de la Revolución Cubana. Tanto la fractura de la isla como una parte que queda en Miami y otra parte que queda en la isla, que hasta el momento parecen irreconciliables, tanto como la influencia que su pensamiento tuvo en todo el desarrollo histórico de América Latina, en la llegada de la Guerra Fría a América Latina, porque la Guerra Fría llega a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. La muerte de Fidel es uno de los últimos de los grandes del siglo XX, de esos hombres como Tito, que fue la Yugoslavia, de esos hombres que fueron un pueblo, una historia y una nación. Los africanos, la gente de Namibia, le reconoce un gran mérito por la manera como a él, como los apoyó en la batalla de Cabo Canavaro contra las fuerzas del régimen del apartheid de Sudáfrica, contra el ejército de Sudáfrica en pleno. Namibia declaró 3 días de luto por la muerte de Fidel. Es un personaje controversial en la historia, porque tanto lo adoran y le reconocen un montón de méritos, y el alfabetismo en la isla, el hecho de que no haya mortalidad infantil en Cuba, cosa que no se cuenta en ninguna parte del continente, los sistemas de salud, los sistemas de educación, cultura, orquestas, todo eso se reconoce entre los logros de Cuba, que no se repite en ninguna parte de las Antillas, donde hay miseria, pero también todos los horrores del Paradón, presos políticos, también toda la persecución hacia los disidentes, hacia los homosexuales, los campos de concentración en Camagüey, que también fueron parte, toda la dureza del periodo especial, pero la dureza del periodo especial también es geopolítica, es la caída de la Unión Soviética y la continuidad del bloqueo. Entonces la Unión Soviética, que los apoyaba, deja de apoyarlos y están bloqueados. Hay un momento en que resulta casi imposible vivir en Cuba, que fue el famoso periodo especial. Es un periodo complejísimo el intento que ellos hicieron de la zafra para tratar de ser autónomos, pero la cosecha de la zafra no fue suficiente para hacer competitiva la isla, y fue cuando entraron en la órbita soviética y en toda la dinámica de la Guerra Fría. Es una figura icónica que tiene una gran cantidad de simbolismo en todos los sentidos del hemisferio, tanto para los que lo adoran como para los que lo aborrecen. Pero de una u otra manera, con una controversia que puede no terminar, Fidel Castro es uno de los personajes más importantes del siglo XX y es uno de los personajes de América Latina más importantes. La historia de América Latina no se puede entender sin este hombre que va camino a Santiago en una caravana llevado por todo el pueblo cubano, que lleva así al símbolo más poderoso de la historia contemporánea de Cuba y de América Latina. Tu evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Listo, por último, recuerden ir a la descripción del video para el formulario de preguntas sobre la clase de hoy, ir a sus cuadernos, escribir la reflexión temática y metodológica de la clase de hoy, y eso fue todo. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.